cántame, musa de voz clara, hija de la gran Zeus, a la madre de todos los dioses y de todos los hombres, a la que agrada el estruendo de los crótalos y tamboriles, así como el rumor de las flautas, el griterío de los lobos y de los leones de feroz mirada, los montes fragorosos y los torrentes cubiertos de vegetación. Este es un himno homérico, número 14, a la madre de los dioses. Es un poema épico corto atribuido a Homero. En el episodio anterior os hablé de la importancia del vientre sagrado como parte principal de veneración y alrededor del cual se desarrollaron las cosmovisiones principales. El árbol de la vida y los ritos en lugares similares a vientres y a úteros era algo que empezó a predominar en las sociedades primitivas. Saunas rituales, ceremonias en cuevas, recovecos similares a la matriz sagrada, túmulos funerarios para volver al gran vientre divino al partir al otro mundo, al otro lado. Betilos en forma de piedra donde se adoraba a la divinidad, a la gran madre. Esas piedras negras que eran lanzadas desde el espacio, que representaban a la divinidad, a la gran diosa. Y según el pensamiento, se pensaba que ella era quien las lanzaba. Desde ese lugar invisible, donde nos protegía, nos guiaba, nos cuidaba, y también desde donde desataba su furia. Actualmente, esas piedras negras todavía se siguen adorando, pensando que son los dioses o los profetas los que las envían. Una de ellas está en la Meca. Por ejemplo, estos templos naturales que emulaban el vientre de la madre todopoderosa, la reina del cielo, ahora olvidada en los anales de los tiempos, en los escondites de la historia, y de cuya voz quiero que recordemos. ¿Te vienes conmigo a conocer a la madre de la montaña? ¿Quieres conocer sus secretos? Soy Marian Galán y con este podcast quiero contarte la trascendencia de devolver la energía femenina a la tierra, la trascendencia de volver a equilibrar la humanidad para que los valores se restablezcan, para que la igualdad sea real y restaurada, para que todos caminemos juntos de nuevo, sin diferencias, sin separaciones, sin represiones de unos o de otros, sin luchas. Conocer nuestros ritos antiguos, sobre todo los ritos a la diosa madre y a lo femenino, nos devuelve nuestro lugar. Desde una posición de igualdad y colaboración, como complementos, como complementarios, dualidad sagrada, yin-yang, ese dualismo practicado en muchos pueblos antiguos, China, Mesoamérica, Persia, Egipto, donde los principios supremos, eternos e independientes, son duales y son necesarios para la creación. Antagónicos e irreductibles, son necesarios y se complementan. Así, Dios Padre y Diosa Madre son los que reinarían en equilibrio e igualdad como los creadores del mundo. Todos tenemos un padre y una madre, por orden natural, y en las religiones que se han desarrollado desde esa creencia, son más respetuosas con la vida y no matan en nombre de Dios, porque hay una diosa que engendra y hay una diosa que cuida.
que es venerada y que evita que eso suceda. ¿Cómo osarían matar a los hijos de la diosa? Eso es algo impensable. En este viaje por el pasado, hoy te quiero llevar a diferentes ritos que están dedicados a esa madre creadora, paridora y guardiana de la vida, guardiana de los héroes, de los guerreros, madre piadosa y nutridora. Quiero seguir rescatando su voz, la voz de la Gran Madre, con tantos nombres y de tantas formas, que fue reina del mundo en algún momento. Ella, el arquetipo de la energía femenina, de la madre dadora de vida, representada de tantas formas. La diosa madre, presente en cada piedra, en cada rincón del mundo, olvidada por decenios, pero esperando renacer de nuevo en las almas y en los corazones de todos sus hijos e hijas. Desde el principio de los tiempos, la reina del cielo, la madre del sol, la creadora y la guardiana de la vida, la que traía a las criaturas a este mundo, era la que mantenía el equilibrio entre la fuerza bruta de los hombres y la divinidad de lo invisible, la que traía la vida, la paz y la concordia, aunque la confrontación era inevitable. Así, en las primeras civilizaciones, Mesopotamia se convierte en el centro espiritual y desarrollo del progreso de los grandes núcleos poblacionales, las primeras ciudades, las primeras fortificaciones para defender los víveres y proteger a sus gentes de los ataques de quienes aún no tenían esa suerte o esa capacidad. La fuerza bruta de los hombres peleaba por avanzar, prosperar, ser mejor o tomar lo que otros tenían, formando guerrillas, alianzas, esas primeras formaciones que ya podemos llamar militares, también comienzan aquí. Entretanto, en ese tiempo de avance humano, donde pasamos a ser sedentarios y ya desarrollada la agricultura, la espiritualidad sigue girando en torno a un arquetipo femenino de la diosa madre, representada de varias formas, visibles e invisibles. En esas primeras civilizaciones de la Anatolia, antigua Mesopotamia, actual Turquía, en la península de Galacia se adoraba una piedra negra que representaba a la diosa madre, a la cual le dieron un nombre, Cúbele, la madre de la montaña. La piedra que representa a esta diosa era un meteorito negro sin tallar. Su culto se extendió rápidamente y pasó a ser muy popular en Tracia y en Grecia y posteriormente en Roma, donde su nombre pasó a ser Cibeles. ¿A qué este nombre os suena más? Cibeles, Cúbele, era la madre no solo de los dioses, sino de todos los seres humanos y también de la naturaleza, una trinidad sagrada que le daba una maternidad universal. Y de ella quiero hablaros hoy. Ella que imponente sujeta a los leones que no se miran en la fuente más emblemática de Madrid, la capital de España, de Iberia, y que siempre se le asocia a Roma, pero que ni de lejos tiene su origen allí. Y hoy te voy a contar los secretos de la madre de la montaña. Cúbele, madre montaña, Frigia, Cubileya o Cubillele, diosa de la fertilidad, la que hacía florecer los vientres y los campos y cuyo culto principal se extendió por Pesinunte, ciudad antigua, donde cayó el meteorito negro, cúbico, que la representaba y que la dio el nombre. Al ser una diosa de la fertilidad, las celebraciones en su nombre siempre eran orgiásticas. Y con orgiásticas me refiero a puras orgías donde la sexualidad y el éxtasis tenía un papel fundamental. La música, la danza, el baile extático y los compartires carnales celebraban el milagro de la vida a través de la energía más poderosa de los placeres y los sentidos. Su culto se extiende por todo el Mediterráneo, siendo una gran influencia en la cultura griega, donde pasa a ser Gea,
Otro nombre que seguro os suena un poquito más: Rea y Demeter. Su culto era tan fuerte y tan extendido que posteriormente Roma también adopta este culto a la Cúbele, cuya equivalente viene a ser la Magna Mater o la Gran Madre, y la acaban identificando con Maya o Rea o Telus o Ceres. A medida que Roma iba imponiendo su hegemonía, el culto a Cibeles, que es el nombre final, también se iba haciendo firme. Posteriormente, en Roma, cuya fuerza y poder imperial acaba imponiéndose en todo el Mediterráneo, acaba quitando el betilo negro de su lugar de origen y transportándolo a la ciudad imperial, Roma, como un gran acto de superioridad. En el año 204 a.C., el betilo forma parte de la cosmovisión romana de una manera presente. Todo rastro de la Cúbele anterior desaparece. Se romaniza toda forma que se asocia a ella. Y cuando Roma llega a la península ibérica, traen a Cibeles con ellos, madre de todos los dioses, y pasa a ser la esposa de Cronos en la mitología, por tanto, la madre de los dioses, cambiando totalmente su origen y su nombre. Pero ¿por qué os hablo hoy de esta madre de la montaña original y la madre de los dioses? Pues porque ella tiene una relación directa con los ritos de las saunas, de los que os he hablado también en episodios anteriores, y de la fertilidad, los ritos de fertilidad, de los que os hablaba en el episodio anterior, pero que también seguiré extendiendo un poquito más para que conozcáis de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra raíz. Quien conoce su raíz ancestral está destinado a ser libre, porque sabrá de dónde viene. Y eso es algo que deberíamos de empezar a hacer, porque apetece siempre encontrar un camino, una pertenencia y sobre todo una seguridad. El no tener esas raíces o el tener ese desconocimiento lo que nos hace es estar dando bandazos de un lado a otro, de una religión a otra, de una creencia a otra, sin pararnos a pensar que tenemos una riqueza extraordinaria que tenemos que seguir rescatando y sobre todo dando voz a los ancestros, a los antepasados, porque muchos de ellos se olvidaron para siempre en el eco de la historia. Y por eso es importante que además de reconocer y entender cómo fueron esos procesos imperiales, entendamos que antes fuimos otra cosa y que también hay un despertar general en las personas que puedo observar durante todos mis años de viajes y de experiencias en el que se busca un origen nativo, originario, un origen más ligado a la tierra, más ligado a esos ritos que se cambiaron, esos ritos que se prohibieron. Y esa búsqueda está latente en cada una de las personas que empiezan a cuestionarse precisamente por qué no estoy feliz en la sociedad en la que vivo, si lo tengo todo. Porque la mater materia que nos venden es el consumo y no la mater materia de la creación, de la naturaleza, de los ciclos naturales, de esa conexión innata y natural que tenemos los seres humanos. Vivimos en una sociedad artificial y es inevitable sentirnos deprimidos, desconectados, un poco desarraigados y sin rumbo. Por eso mucha gente busca en las tradiciones nativoamericanas o en las tradiciones indígenas de los pueblos originarios ese origen, esa pertenencia, esa raíz, porque ellos lo conservan. Nosotros lo perdimos, precisamente hace 2000 años cuando el imperio llegó a nuestras tierras, ¿verdad? Y con ellos
la transformación total de nuestra forma de vivir. Algo que a día de hoy todavía se sostiene: el derecho romano, la política, la democracia, los sistemas establecidos por el hombre, dando paso a una sociedad más analítica y lógica, dando paso a la razón, dejando de lado esa parte más conectada a lo instintivo, a los ciclos naturales y a esa forma de vivir un poco más orgánica. Por lo tanto, mi objetivo, mi deseo, mi intención es ayudarme, ayudarnos a encontrar ese caminito que nos conecte al pasado para entender el presente y construir un nuevo futuro sin cometer los mismos errores. En ese tiempo, las tierras a las que llega Roma son bautizadas como tierras bárbaras, Europa bárbara y pueblos bárbaros, tribus bárbaros, porque nos consideraban salvajes. Todo lo que no fuese romanizado era considerado bárbaro. Esos cultos a la Gran Madre eran muy importantes en ellos, porque, como os he explicado en episodios anteriores, desde la prehistoria, el culto a la vida y a la muerte está guiado por una energía femenina, por esa Gran Madre que se representa de muchas formas y maneras, dependiendo del lugar o de la tribu o de lo que tenían en común. Esa Gran Madre, esa diosa, daba la vida y la muerte, y con esos infinitos nombres. Aquí también había una Madre de las montañas, y su culto estaba extendido principalmente en la Europa occidental, Irlanda, Britania, Galia y el noroeste de Hispania. Estamos hablando de la antigua Iberia. La Gran Madre era llamada Cailleach, la vieja negra o la vieja del velo, representada también por una piedra negra y con muchísimas similitudes a Cubele, la diosa madre del Mediterráneo. Por lo tanto, también guardiana del clima, de la tierra, y de nombre Cailleach o Cailleach, tiene también sus propios ritos. Aquí tenemos dos madres que viene a ser la misma, Madre de la Montaña, pero con dos nombres distintos. Cubele en Mesopotamia y Cailleach en Europa tienen mucho más en común de lo que parece, porque ambas guardan las semillas de la vida. Ambas fortalecen a los guerreros, a los héroes. Sus celebraciones eran ambas en primavera, para celebrar la sexualidad, la fertilidad y, en definitiva, lo que daba la vida. La exuberancia de la primavera, el celo de los animales, la abundancia de la vida, que gracias a ellas florecían y daban a los pueblos abundancia y prosperidad. Ambas restauran la salud, la fortaleza y protegen a los héroes de los pueblos que las veneraban. Eran representadas por las piedras negras y también poseedoras de los misterios de la muerte. Esto Roma lo sabía. Y habiendo instaurado el culto a Cubele como Cibeles, la de los oráculos y la que provoca los éxtasis a los que acuden a ella, como sincretismo de esos cultos que hizo en Mesopotamia al quitarles la piedra y al imponer su voluntad como pueblo dominante, hace lo mismo en Iberia, y así Cailleach pasa a ser de la diosa de la montaña íbera a la diosa de la montaña romana con nombre Cibeles, que ya no es madre de la montaña, sino madre de todos los dioses. Roma aprendió a absorber tradiciones, creencias, e irlas cambiando poco a poco al no poder conquistar las creencias, la espiritualidad y las almas de los pueblos que conquistaba a sangre y a espada. Por lo tanto, de esa manera en la que empiezan a cambiar las cosas, van a empezar a imponer primero unos cultos politeístas, hasta que Roma, con el emperador Constantino, se convierte en monoteísta y por lo tanto se impone el cristianismo como única creencia impuesta a la fuerza y la única opción. Por lo tanto, en este tiempo de transformación,
en este tiempo en el que Roma va romanizando, nos vamos a encontrar con un proceso en el que se van a perder muchas tradiciones y otras simplemente se van a cambiar o se van a transformar. Posteriormente, esas tradiciones se vuelven a sincretizar en el cristianismo y en las festividades que hasta hoy nos han llegado, muchas de ellas con un origen totalmente pagano y que seguimos celebrando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y que realmente no sabemos ni de dónde vienen. Entonces, esta es otra de mis tareas, de mis objetivos, iros contando secretos de la diosa, de la Gran Madre, poquito a poco, para que volvamos a recuperar esa mamá que nos falta en esta orfandad espiritual y podamos encontrar un equilibrio que nos ayude a fortalecernos primero interiormente, a encontrar esa dirección y después pues a poder fortalecernos también con una identidad que está cada vez más globalizada y que cada vez se va difuminando más hasta hacernos prácticamente desaparecer a ese nivel un poco más del alma, ¿no? y de ese espíritu, de esa espiritualidad bañada por tantas tradiciones, culturas y ahora con la información tan accesible, pues que a veces nos confunde un poquito más. Pero lo esencial es entender que venimos de la dualidad y de la dualidad existe en nosotros también. La dualidad existe desde el principio de la creación, destrucción, noche y día, bien y el mal, el hombre y la mujer, lo femenino y lo masculino, el padre y la madre. El mundo está creado en pares y eso es inevitable, por mucho que nos hagan pensar que podemos ser individuales. Está demostrado que en la individualidad y en el aislamiento lo que viene es depresión, desarraigo y falta de pertenencia. Eso debilita a las sociedades. Por lo tanto, cuanto más empecemos a entender el complemento y la complementariedad de esa dualidad, antes comenzaremos a fortalecernos y por lo tanto podremos entender un poquito mejor que juntos, unidos, podemos ser más fuertes. Y eso precisamente es lo que los poderosos no quieren. Divide y vencerás, precisamente otra de las consignas de Roma. Por lo tanto, pues con estas pequeñas gotas de rescate del pasado, lo que quiero es contaros un poquito esos secretos que nos lleven a entender un poquito mejor quiénes eran esos pueblos de los que venimos y cuyos nombres ya se han olvidado. Esa diosa madre de la montaña, Cybele, Cailleach o Cibeles, representan lo mismo. Una creencia que florece en diferentes partes del mundo y que finalmente se funde en una sola. Cibeles, diosa madre de todos los dioses, en la mitología griega y romana. Es aquí donde se da el cambio de una gran madre poderosa, universal, que todo lo puede, una gran madre que crea el cielo, la tierra, que crea la vida, que es la que produce y provoca la muerte, que es la que se encarga de prácticamente todo. Pasamos a un papel en el que ya es madre de los dioses y por lo tanto aparecen ya las figuras masculinas para relegarla después a esposa, madre y poco a poco irla haciendo desaparecer. Los grandes maestros del engaño nos eliminaron a la Gran Madre y hasta nuestros días todavía sigue escondida en algún lugar. Esa Gran Madre finalmente en algunas tradiciones pasa a ser de la Madre de los dioses a la Madre Virgen del Hijo de Dios. Pero de esto hablaremos más adelante. En Roma los cultos a la diosa Cibeles siempre se celebraban entre comitivas extáticas, orgiásticas,
dirigidas por eunucos, que eran los sacerdotes capados. Celebraban las orgiásticas procesiones entre música dirigida por tambores, flautas. Y aquí uno de los rituales más importantes era el bautismo con la sangre de un toro o de un carnero. Esa procedencia de estos ritos es frigia y esta creencia lo que daba es que esa sangre del toro, un animal fuerte o un carnero bravo, con valor y con fortaleza, su sangre lo que daba es esas características al guerrero que lo necesitaba o a la persona que estaba enferma. Roma lo adapta como propio. De los frigios pasa a Roma. De esta manera, pues Cibeles llega a Iberia con los ritos del bautizo de la sangre del toro. Por lo tanto, en este bautismo de sangre, cuando se encuentran con los ritos a la Gran Madre Caile H, donde os hablaré un poquito más adelante, esta abuela sabia, esta vieja negra, esta madre del todo, de la misteriosa, la de la vida, la de la muerte, la que cura, la que guarda la semilla de la vida, los secretos de la magia. Ella, la del caldero, diosa madre de los pueblos bárbaros de la Europa occidental, es la que hace renacer y fortalece a los héroes en las batallas. Aquí se crea un sincretismo, una adaptación. Cibeles había sido adoptada por el César Augusto como la protectora de todas sus empresas en Hispania. Sentía por ella una especial veneración y esto determina su presencia en los nuevos enclaves conquistados. Fue muy fácil para Roma hacer el sincretismo porque ambas diosas eran muy parecidas por lo que os he contado antes y poco a poco Cibeles va absorbiendo a Caile H, manteniendo las formas y los ritos, pero incluyendo novedades. Aquí es donde se incluye el bautismo de sangre al neófito que necesitaba su fuerza o su curación, del toro o del carnero. Generalmente del toro. En España se empieza a imponer el bautizo de sangre a través del toro, que es el animal que más predomina y que tiene, pues lógicamente, más fortaleza que el carnero, sobre todo el toro bravo, ¿no? Que lamentablemente pues ya sabemos para lo que se utiliza posteriormente. Y bueno, arqueológicamente también encontramos santuarios a Cibeles que anteriormente eran dedicados a Caile H en extramuros de ciudades imperiales en Hispania. En los castros también encontramos las saunas rituales, las pedras formosas, en cuyo interior se han encontrado restos de sangre de toro, por lo que está muy relacionada con los cultos, primero a Caile H y después a Cibeles. En el episodio anterior os comentaba la importancia de las saunas rituales como representación de la Gran Madre, como dadora de vida, y la necesidad de volver a ella, tanto para renacer como para sanar o como para morir. Estas construcciones de varas en las praderas de América del Norte o de piedra en Mesoamérica y Centroamérica tienen sus similitudes con estas que os acabo de mencionar en Europa. Las pedras formosas de piedra y de 3 cámaras, representando probablemente esos 3 estadios de la vida, esas 3 diosas, esas 3 madres, cuyo culto también era muy extendido, y totalmente separadas, donde se entraba por una pequeña puerta para mantener el calor. Algo totalmente misterioso y mágico que llevaba a los guerreros al caldero de la diosa Caile H, al vientre de la Gran Madre, para fortalecerlos, sanarlos, prepararlos para la batalla, darles visiones, prepararles con una experiencia mística de purificación y renacimiento que nos lleva a entender cómo las culturas de la antigüedad se fueron desarrollando con un pensamiento mágico, esotérico muy parecido, como los rituales todos parten de la misma creencia, aunque fuesen distintos en obra, en forma, en tiempo o en lugar, en esencia eran lo mismo. Y actualmente seguimos buscando en estas culturas ancestrales ese contacto con nuestra Gran Madre,
nuestra diosa, aunque sea inconsciente, pero queremos volver a encontrarla. Para recordar quién somos, para recordar nuestra raíz, que es la que nos conecta con nuestro linaje, con nuestros antepasados y por lo tanto con nuestro origen. Las piedras calientes, piedras formosas o piedras de la belleza, son lugares de culto a la Gran Madre desde la Edad de Hierro. Son muchísimo más antiguas que Roma, muchísimo más antiguas que Cibeles, y sus restos todavía los podemos encontrar en pie en los poblados de la cultura castreña del norte de España y de Portugal. ¿Dónde han quedado vuestras huellas? Hoy voy a recitar vuestros nombres para que vuelvan a ser escuchados, pueblos bárbaros, salvajes, indomables, guerreros. El azote de Roma vino para eliminaros de la faz de la tierra, talar vuestros bosques que os sirvieron de defensa y escondite por cientos de años en las guerras que a Roma tanto le costaron. Vosotros, los héroes de Iberia, los que vivís en nuestra sangre mestiza, mezclada, vosotros, los que caminasteis primero junto a la Gran Madre, hoy quiero recordaros y gritar vuestros nombres a los 4 vientos, a las 4 direcciones. Presentes, pueblos galaicos, ártabros, baedios, albiones, caporos, cilinios, helenos, grovios, seurros, lemavos, interámnicos, coelernos, límicos, leunos, seurbos, cuarcuernos, vívalos, aobriguenses, aevocosi, lubainos, luacos y brácaros. También los pueblos astures, paésicos, lugones, transmontanos, supertios, cismontanos, lancienses, cigurros, íburros, orniacos, zoelas, bedunienses y brigaetios. Pueblos cántabros, orgenomescos, cóncavos, avaríginos, salaenos, badinienses, coniscos y tamaricos. También los pueblos bacceos, túrmogos, verones, celtíberos, bárdulos, autrigones, caristios, vascones, betones, lusitanos, de cuyos nombres solo quedan los susurros en el viento de las memorias olvidadas, aquellos pueblos que caminasteis en el norte de Iberia. En vuestra memoria hago hoy este podcast. Hombres y mujeres, hijos e hijas de la diosa madre, guardianes de nuestra tierra, cuyos altares naturales en las piedras y en las montañas, en el agua y en la roca, siguen silenciosos, esperando que alguien los vuelva a honrar como antaño. Buscamos sin cesar en otras culturas lo que tenemos en la nuestra, y es importante que regresemos al hogar, al llamado de Iberia y de la Gran Madre. Hasta el siglo I a.C., que llega la influencia romana, fuisteis libres, soberanos, en las tierras sin fronteras, donde los extranjeros viajaban y eran recibidos como huéspedes, y con una hospitalidad que todavía nos caracteriza al pueblo español, familiar, generoso, bárbaro y disfrutón, donde las madres siguen teniendo un papel primordial y donde el culto mariano, aunque cristiano, es tan fuerte. Esa pertenencia a nuestra Gran Madre es tan fuerte que nunca pudieron arrancar las entrañas de la conexión de la Gran Madre con sus hijos, y no les vamos a dejar, porque ahora es el tiempo de devolver a la Madre a su lugar, de donde nunca debió irse, pero que en su ausencia hemos podido sentir su vacío, la tristeza de la orfandad, la desorientación ante la falta de lo femenino, de la madre, en unas sociedades patriarcales, masculinas, dirigidas por la mente y la razón. Y es el tiempo de volver a desenterrar lo mágico, lo trascendental, la conexión con los misterios de lo femenino y de todo lo que quisieron eliminar. Para dominar a un pueblo
totalmente entregado a las bondades y los poderes de lo femenino, entregado a la vida, a la nutrición, al respeto a la vida. Con esto no quiero decir que la mujer o el arquetipo femenino deba eliminar o deba dominar al masculino que existe, no. Lo que quiero decir es que debemos volver a ser duales, debemos volver a equilibrarnos, debemos volver a ser complementarios. Un balance y esa igualdad que tanto se clama debería de ser en la práctica real, en el que ninguno sea mejor que el otro, sino los dos iguales, cada uno en su rol como complemento de esa dualidad o de ese yin y ese yang. Lógicamente cada uno tiene que tener su lugar y su posición para que pueda encajar como pieza con el otro. Es importante que conozcamos nuestros roles, que conozcamos cuál es nuestro espacio, nuestro lugar cuando estamos con el otro y podamos así darnos la mano y potenciar juntos nuestras fortalezas, ¿verdad? En vez de pelear y pisotearnos a cada rato. El interés debe de ser común, además del propio, y yo creo que desde hace 200.000 años, desde la humanidad, desde el origen de la humanidad, ya lo sabían, ya lo honraban porque partieron de ahí. Y cuando nos hemos olvidado de todo eso, cuando le hemos dado el poder a las máquinas, cuando le hemos dado la fuerza a la razón más que al sentir y al alma y al espíritu, hemos pasado a una sociedad nihilista totalmente abocada a la destrucción y al abismo espiritual, al abandonar a la madre, al eliminarla, al transformarla para dejar a un solo Dios Padre, creador y masculino. Empezó todo un declive hace unos 6.000 años. Y creo que ahora, de 200.000 años de culto femenino y 6.000 de culto masculino, podemos ver cuál ha sido la diferencia. Y por lo tanto creo que ha llegado el tiempo de equilibrar las energías, de volver a tener un padre y una madre, aunque solo sea en el arquetipo de las características de esa energía masculina y esa energía femenina, como parte creadora, sin seguir ninguna religión ni creencias inventadas, sino como algo que nos pueda llegar a dar ese consuelo, ese amor de lo divino, esa santa dualidad. Bendita energía dadora de la vida, macho, hembra, dios, diosa, femenino, masculino, padre, madre, yin, yang, el Ometeotl de los antiguos pueblos aztecas, mexicas, el Ometeotl, la dualidad sagrada, porque pues nadie sabe qué hay, ¿no? Siempre se ha interpretado lo invisible, y ¿por qué darle un género cuando puede ser los dos? Y cuando realmente no debería de tener ninguno en realidad. Esas dos energías deberían de estar totalmente en armonía y en equilibrio en todo lo creado. Porque pues al final todo es dual, y creo que encontrando ese equilibrio nos equilibramos nosotros también. En todo hombre y toda mujer siempre hay una parte femenina y una parte masculina, y cada uno es libre de elegir la que quiere potenciar, pero sin olvidar la otra, porque una nos da lo que le falta a la otra, y eso nos complementa, y eso nos completa, y eso nos ayuda a seguir caminando. De la misma manera que lo complementamos primero en nosotros, deberíamos hacerlo también con los demás. Al entender el pasado, podemos restaurar lo que nos falta para transformar lo que nos está llevando a la deriva espiritual y moral. Es el tiempo primero en ti para dar el paso a lo comunitario. Si sanas tú, si cambias tú, todo cambia. Somos gotas de agua reflejadas en el mismo océano. Hagamos que la vibración cambie, que vaya a nuestro favor, del alma, del espíritu, y podamos dominar la razón y la mente, que nos esclaviza en un mundo sin sentido. No te pierdas el próximo episodio, donde te contaré más secretos sobre esos cultos, al agua, al vapor, al caldero, al útero sagrado. ¿Te vienes conmigo de viaje al pasado? También te
Te ayudo, mujer, a conectar con tu raíz, contigo misma, con tu útero, en mi programa de 12 meses de empoderamiento Enraizando Úteros, donde trabajamos desde tu origen, tus heridas profundas, tu desarraigo, para encontrarte contigo misma con el poder de tu matriz creadora, para deshacerte de tus lealtades ocultas que hacen que tu boicoteadora siga dirigiendo tu vida. ¿Quieres ser libre? Yo te ayudo. En la descripción del vídeo tienes más información sobre mis acompañamientos y también puedo agendarte una cita gratuita sin compromiso para ver tu caso. ¿Te unes a la comunidad de mujeres que ya se han liberado de esas ataduras? A ellas las puedes escuchar también aquí en este canal, buscando los vídeos de sus testimonios. Suscríbete, dale me gusta para seguir recibiendo los nuevos capítulos. Comparte y sigue ayudándome a dar voz a la diosa madre. No importa si eres hombre o mujer que me estés escuchando, siempre hay una parte de ti que necesita encontrar el equilibrio que le falta, y eso lo harás volviendo a la madre sin duda. ¿Quieres conocer más secretos de la diosa? Te espero en el próximo capítulo.